Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 21 de julio, en esta 16ª semana del tiempo ordinario. El color litúrgico para hoy podría ser el verde o el blanco respectivamente. Y recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. Por lo general, los llamados niños prodigios resplandecen como brillantes meteoros por pocos instantes, y después con los años se colocan en el mismo nivel de los otros mortales. Son pocas las excepciones, y entre ellas el santo que conmemoramos hoy. Su nombre era Julio César Russo, y había nacido en Brindisi en 1559. Con ese nombre ambicioso, sus padres esperaban probablemente tener en la familia un émulo del gran conductor romano. Ese pequeño Julio César correspondería más tarde a este anhelo, y lo encontramos combatiendo en primera línea para detener el avance del ejército turco, que ya había invadido a Hungría y marchaba hacia el corazón de la Europa cristiana. Pero no tenía la espada, sino una gran cruz de madera, como capellán del ejército cristiano, comandado por Felipe Emanuel de Lorena. A los 6 años era el orgullo de sus padres por la extraordinaria facilidad de aprender de memoria páginas enteras de libros, que después declamaba en público, inclusive desde el púlpito de la catedral. Las costas de Italia eran víctimas de las andanzas de los sarracenos por la cercanía de Albania, posesión de ellos. La familia de los Russo, como muchas otras, vivían en el terror de horribles sorpresas. Por eso la madre de Julio César, tan pronto quedó viuda, arregló maletas y se fue para Venecia, para confiar al hijo, ya de 14 años, a los cuidados de un tío. 2 años después el joven entraba en el convento de los menores conventuales, para pasar poco después al de los capuchinos de Verona, en donde profesó con el nombre de Lorenzo de Brindisi o de Brindis, completando su formación en la Universidad de Padua. Su vasta erudición, más el extraordinario dominio de las lenguas, entre ellas el griego y el hebreo, hicieron que la orden le confiara muchos cargos, y también el Papa. Fue provincial de Toscana, de Venecia, de Génova, de Suiza, comisario en Tirol y en Baviera. Sobre todo fue un grande animador de los que combatían contra la amenaza de los turcos y un predicador aplaudido en toda Europa en defensa de la ortodoxia católica contra la reforma protestante. Pablo V lo nombró embajador de paz ante príncipes y reyes en discordia. La muerte le sobrevino precisamente durante un segundo viaje a la península ibérica. Murió el 21 de julio de 1619 en Lisboa y fue sepultado en Villafranca de Bierzo. En 1881 fue incluido en la lista de los santos. En 1959, el Papa Juan XXIII le dio el título de Doctor de la Iglesia o Doctor Apostolicus. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Lorenzo de Brindisi, presbítero y doctor de la Iglesia. Y para hoy, martes 21 de julio, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuán importante es encontrarnos con el Señor y tratar de acercarnos a su misterio para comprender su acción misericordiosa en nuestras vidas. Así es, hoy vale la pena saber que Dios es misericordia. De hecho, es importante reconocer cómo en la primera lectura, el capítulo 7 del libro de Miqueas, nos muestra a Dios que es misericordia.
Sí, frente a aquel pueblo que es frágil en diferentes maneras. También Dios es misericordia delante de nosotros que somos frágiles en el pecado. Vale la pena saber que Dios está con nosotros, que Dios es el pastor por excelencia, que nos conduce hacia valles y pastos que están verdes, ya que somos sus ovejas. Hoy también le pedimos al Señor que Él nos ayude a encontrar ese camino hacia Él. Vale la pena también saber que hoy delante de Jesús está aquella muchedumbre que con hambre y sed de la palabra escuchan el anuncio del reino. Alguien que habla con bondad, con justicia, con rectitud, con autoridad. Hoy se nos invita también a nosotros a hablar con esa misma verdad en el mundo de hoy tan cambiante, tan relativista, en el mundo de hoy tan lleno de hedonismo y pansexualismo. Se nos invita a hablar con la verdad del Evangelio, con la verdad de Cristo, como Jesús también lo hizo en su tiempo. Por eso Jesús tocó el corazón de tantas personas. Hermano, hermana, hoy la palabra nos invita a que desde nuestra casa seamos signos de la luz de Dios. Si tú eres padre o madre de familia, le hablas a tus hijos del Señor, le hablas a tus hijos con propiedad, le hablas a tus hijos con convicción de fe, o solo por salir del paso, o solo porque conozcan a Jesús y a Dios, pero tú no lo conoces. Y tú no vas a la iglesia, no frecuentas la Eucaristía, no haces oración, no visitas al Santísimo, pero te atreves a hablar de Dios, y entonces estás hablando teóricamente. Hoy se nos invita a hablar del Señor porque ya hemos hablado con Él. Debemos hablar de Dios cuando hablamos con Dios. Es decir, cuando tenemos una relación cercana con el Señor, sin duda, vamos a mostrarlo a los demás. A esto se nos invita. Es lo que estaba haciendo Jesús, hablándole al pueblo de su experiencia cercana con el Padre. De hecho, Jesús le dice Abba, que se traduce como papito en el griego en el cual fue escrito el Evangelio. Hoy entonces nos damos cuenta de esa confianza entre Jesús y su Padre y cómo por eso Jesús anuncia al mundo la buena nueva y cómo muchos se identifican con la predicación de Jesús. Algunos llegan también y le dicen, ahí afuera están tu madre y tus hermanos, quieren hablar contigo. Jesús habla de su madre y de sus hermanos, no de manera despectiva. En el Evangelio en ningún momento Jesús está rechazando a su familia. Jesús está comparando a sus hermanos con su familia. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, los que escuchan la palabra y cumplen la voluntad de Dios. Jesús no está descartando a su mamá y dice, no dejen que entre mi madre, no dejen que entren mis hermanos, yo no los quiero a ustedes. No, Jesús nunca, jamás está diciendo eso. Nos está comparando con su madre y sus hermanos. ¡Qué privilegio! Que Jesús te compare a ti y a mí con su madre y sus hermanos. Ustedes son mi madre y mis hermanos, porque escuchan la palabra y la ponen en práctica, tratan de vivirla. El Señor mira el esfuerzo que tú haces cada día cuando anuncias la palabra a tus hijos, cuando tratas de vivir coherentemente, cuando tratas de decir la verdad en un mundo tan lleno de mentiras, cuando tratas de obrar con paz en una sociedad tan llena de violencia, tan estresada. ¿Cuántos en el tráfico no van tocando la bocina? ¿Cuántos nos sacan una pistola? Y vemos escenas de este tipo aquí en Guatemala y seguramente en muchos países de Latinoamérica por el estrés que se maneja. Y cómo el Señor nos ayuda a vivir allí en el quehacer diario justamente la palabra, a poner por obra lo que estamos escuchando, el encuentro vivo con Jesús. Y esa persona es mi madre y mis hermanos, dice Jesús. Cuando tratas de dejar un pecado y optas por aferrarte a la misericordia de Dios, ahí está siendo, como dice Jesús en el texto, mi madre y mis hermanos. Y claro, en este texto los hermanos separados aprovechan a utilizarlo a su gusto y conveniencia, diciendo, la Virgen María tuvo más hijos, porque en el texto dice que Jesús tenía hermanos. No es así.
significa de que no han comprendido la palabra, no comprenden el contexto de la palabra. La palabra hermano en el contexto hebreo del tiempo de Jesús significaba un familiar cercano. Así es. Y se nota en diferentes momentos. Cuando en la palabra se habla de una persona que es hermano de sangre, pues ahí lo dice. Los hijos de fulanito y menganita, que eran hermanos de fulanito de tal. Ahí lo dice. Por ejemplo, Juan, que era hermano de Santiago, que eran hijos de Zebedeo. Ahí está claro. Pero evidentemente nunca se dice que estos hombres, ni dice sus nombres, eran hijos de María o eran hijos de José. No, para nada. Por eso comprendamos la palabra. Es necesario hacer una buena lectura de la palabra para que no caigamos en el error. Hoy tratemos de vivir este acercamiento a Cristo para que seamos dignos representantes suyos. Y qué lindo que Jesús hoy diga de ti: tú eres mi hermano y mi madre. Qué lindo. Mira qué profundo. Jesús te compara con María. Jesús te compara con los apóstoles. Jesús te compara con su propia familia. Eso es hermoso. Démosle gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito para que compartas este audio y nos vemos mañana.